Hola, gusto en saludarte. Mi nombre es Luis Oliver y te doy la bienvenida a Nivel Wall Street. A continuación vamos a desarrollar un análisis técnico, un análisis fundamental, un análisis sobre los dividendos y una valoración de Apple, ya que durante el último mes de marzo del año 2024 vimos noticias como esta. Estados Unidos demanda a Apple en histórico caso antimonopolio. Esta demanda amenaza quiénes somos y los principios que distinguen a los productos Apple en mercados ferozmente competitivos, dijo la compañía en su comunicado. Apple no levanta cabeza en China. Las ventas de iPhone caen un 19% en el primer trimestre. Huawei, Honor y Xiaomi siguen ganando terreno en el gigante asiático. ¿Cómo ha afectado esto a las acciones del negocio? Eso es lo que vamos a responder a lo largo de este video, por lo cual si estás interesado en saber si Apple representa actualmente una oportunidad de inversión, si sus acciones están cotizando por debajo de su valor intrínseco o real, si vale la pena invertir por dividendos en esta compañía, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Sin embargo, recuerda que todo lo que verás en el video tiene un carácter informativo y educativo. No es una sugerencia de compra o venta, ya que cada uno de ustedes debe realizar su propio análisis, evaluar su situación económica y perfil de riesgo. Análisis técnico de las acciones de Apple. Te he compartido la pantalla de mi computadora para poder realizar un análisis técnico sobre las acciones de Apple. En primer lugar, lo que te debo de comentar es que este gráfico que estás viendo en pantalla tiene temporalidad de semana. También me gustaría hacerte saber la pérdida de valor sobre las acciones de esta compañía desde el año 2023, en diciembre del año 2023, cuando alcanzaron sus máximos históricos de precio, han caído un 15,80% hasta los momentos. En ese sentido, también me gustaría destacar que si miramos el gráfico de Apple desde principios de los años 2000, podemos darnos cuenta que la empresa ha tenido una clara tendencia alcista y estas caídas, como la de 15,80% que acaba de tener, son o suelen representar oportunidades de inversión, ya que normalmente la empresa se recupera. Por ejemplo, si vemos la caída ocurrida entre los años 2018 y 2019, esta que te estoy señalando acá, podemos visualizar que en ese momento la pérdida de valor fue cercana a un 35%. Sin embargo, su recuperación fue de un 451% hasta los niveles máximos de precio alcanzados en diciembre del año 2023. Llegados hasta este punto, nos debemos preguntar cuál es la tendencia actual del precio, y es claramente alcista, ya que el valor de las acciones de Apple han hecho mínimos y máximos, mínimos y máximos, mínimos y máximos cada vez mayores, hasta que encontraron una resistencia en niveles de 196, 197 dólares, que ha sido el valor máximo de estas acciones en diciembre del año 2023, cuando hicieron un doble techo, que es el que te señalo acá, en esta resistencia, y empezó un retroceso, que es el que está teniendo actualmente, de más o menos un 15% o un 16%. Por lo tanto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué hará el precio ahora? Y para ello te he trazado esta línea de tendencia en color azul que une los puntos mínimos de toda esta subida, dos puntos mínimos, y nos damos cuenta que en este retroceso que la empresa, las acciones de la compañía están teniendo, están muy cerca de esa línea de tendencia alcista, y también por debajo podemos encontrar una zona de resistencia cercana a los 155 dólares. Por lo tanto, esta zona que te estoy señalando acá podría ser interpretada como una zona de demanda, una zona de testeo, donde el precio intentará buscar compradores para ver si continúa con esta línea de tendencia, que la acción del precio aumente.
Por tanto, se generan las dos siguientes hipótesis. La primera de ellas es que el precio encuentra compradores en esta zona de demanda que te estoy señalando acá, entre la línea de tendencia alcista de color azul y la línea negra, que es la resistencia que te estoy comentando, que está ubicada en los niveles de precio de 150 a 155 dólares por acción. En otras palabras, el precio encuentra compradores en esta zona de demanda y empieza a aumentar hasta el soporte máximo que ha tenido en 197 dólares o busca nuevos máximos históricos. Eso es una primera hipótesis que pudiera ocurrir con las acciones de Apple. Una segunda hipótesis podría ser la siguiente, dado el hecho de que acá, como te estoy señalando, apareció una vela roja envolvente y justo por debajo de la media móvil de 20 periodos, pudiera darse el caso de que el precio rompa esta línea de tendencia alcista en color azul y también rompa este soporte ubicado en 155 o 150 dólares por acción, y este retroceso que está teniendo, que te estoy señalando acá, las acciones de la empresa busquen profundidad hasta una resistencia anterior ubicada en 140 dólares por acción. Sin embargo, creo que esto es un escenario un poco menos probable de que ocurra, dado de que las acciones de la empresa han tenido desde hace ya meses y años una clara tendencia alcista. Análisis fundamental de las acciones de Apple. Luego de realizar un análisis técnico sobre las acciones de Apple, es necesario estudiar su balance. En ese sentido, lo primero que debemos evaluar es la liquidez del negocio. Por tanto, tomaremos su activo corriente y lo vamos a comparar con su pasivo corriente. Es decir, a su activo corriente lo vamos a dividir entre su pasivo corriente. Así pues, tenemos que para el caso de Apple, en el año 2023, la empresa tenía una liquidez de 0.98 dólares. En otras palabras, por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, tiene 98 centavos para responder. Un dato interesante a destacar es que Apple ha desmejorado su liquidez, ya que como se puede observar desde el año 2019 hasta el año 2021, prácticamente su activo corriente disminuye y prácticamente ya en el año 2022 y en el año 2023 cuenta con un pasivo corriente superior a su activo corriente. En otras palabras, en el año 2019 tenía una liquidez de 1.54 dólares por cada dólar que debía en el corto plazo, pero hoy tiene 0.98 centavos de dólar para responder a sus obligaciones menores a un año. Por otro lado, usando el balance también podemos calcular su pasivo no corriente, es decir, sus deudas de largo plazo mayores a un año. Para ello tomaremos su pasivo total y lo vamos a comparar con su pasivo corriente, es decir, a su pasivo total le vamos a restar su pasivo corriente. Se ha realizado el cálculo para el año 2023 y tenemos que la empresa tiene un pasivo no corriente o deudas que tiene que cancelar en un periodo de tiempo mayor a un año por un valor de 145.129 millones de dólares. Ahora bien, lo importante es preguntarnos en cuántos años Apple puede cancelar toda esa deuda de largo plazo. En ese sentido, tomaremos los beneficios netos de la compañía en el año 2023 y lo vamos a comparar con su pasivo no corriente. Es decir, las deudas de largo plazo las vamos a dividir entre su beneficio neto actual, el último que Apple ha reportado en el año 2023. Así podemos observar que la compañía podría pagar todas sus obligaciones de largo plazo en 1,50 años. En otras palabras, o en palabras simples, con los beneficios actuales, los últimos que Apple reportó en el año 2023, podría pagar todas sus deudas de largo plazo en 1,5 años, en un año y medio aproximadamente, lo cual es muy positivo porque esto reduce el riesgo de quiebra de esta compañía. Después de realizar un análisis del balance de Apple, debemos estudiar su estado de pérdidas y ganancias. He colocado los puntos más importantes de ese estado en este documento Excel que ves en pantalla.
Por tanto, lo primero que debes observar es el crecimiento de sus ventas durante los últimos 10 años. En otras palabras, desde el año 2014 hasta el año 2023, Apple ha hecho crecer sus ventas a una tasa anual compuesta de 8,52%. Ahora bien, si se profundiza en el estado de pérdidas y ganancias de Apple, podemos observar que la empresa tiene una clara dependencia de sus ventas con el iPhone, ya que este dispositivo en el año 2023 le representó el 52% de sus ingresos. Por otro lado, solo el 18,93% de sus ingresos provienen de China. El grueso de su negocio está en Estados Unidos y Europa, zona donde sus ingresos en conjunto le representaron en el año 2023 el 67% de las ventas del negocio. Por último, también es importante comentar que sus mayores márgenes de ganancias provienen de la venta de sus servicios y no de sus productos. En este cuadro puedes observar cómo el margen bruto de la venta de sus productos fue en el año 2023 de un 36,5%, mientras que el margen bruto de sus servicios fue de un 70,80%, y esto ha sido similar en los años anteriores. Continuando con el análisis del estado de pérdidas y ganancias, también podemos observar que Apple durante los últimos 10 años logró obtener un margen neto promedio de 22,78%, y sus mejores años respecto a esta métrica fueron en el año 2021, 2022 y 2023, que su margen neto promedio fue de 25%. No estuvo por debajo del 25% durante estos 3 últimos años. Por último, también te puedo comentar que Apple tiene una excelente política de recompra de acciones, ya que las ha ido recomprando desde el año 2014 hasta el año 2023 a una tasa anual compuesta de menos 4,93%, lo cual es positivo porque esto le agrega valor a los inversionistas del negocio. Asimismo, esta recompra de acciones ha influido para que los EPS o las ganancias por acción hayan aumentado durante los últimos 10 años a una tasa anual compuesta de 16,28%. Es importante tener presente que la recompra de acciones de Apple es uno de los puntos más positivos de este negocio. Fíjate en lo siguiente: entre el año 2022 y el año 2023 sus ingresos decayeron un menos 2,80%. Y asimismo el beneficio neto entre estos 2 años fue menor, o sea, el beneficio neto del año 2023 fue menor al beneficio neto del año 2022. Sin embargo, los EPS o las ganancias por acción, debido a la recompra de acciones de la compañía, permanecieron igual, o se puede decir que aumentaron ligeramente, porque en el año 2022 era de 6.11 y en el año 2023 de 6.13 dólares por acción. Valoración por múltiplo PER de las acciones de Apple. Luego de estudiar su balance y su estado de pérdidas y ganancias, es momento de realizar una valoración de Apple o de las acciones de Apple usando el múltiplo PER. Por lo cual, lo primero que nos debemos preguntar es: ¿cuál es su múltiplo PER promedio? Y en ese sentido te respondo, de acuerdo con la plataforma Ticker o la página web de Ticker, podemos observar que su múltiplo PER para los últimos 5 años fue de 25.54 veces. Si vamos a la plataforma web de MS Money, tenemos que su múltiplo PER promedio durante los últimos 3 años fue de 25,24 veces y para el año 2023 fue de 27,91 veces. En ese sentido, vamos a aplicar un múltiplo PER para estimar la valorización de capital futura de Apple de 25 veces, es decir, igual a su media histórica. Por otro lado, vamos a usar una tasa anual compuesta de crecimiento para el futuro de sus ingresos estimada de 8%. Solo vamos a castigar un poco respecto a la tasa real que reportó Apple
de sus ingresos entre el 2014 y 2023 de 8,52%, porque hemos visto que el negocio tiene problemas con las ventas del iPhone, su producto estrella en China, y esto podría hacer que sus ventas disminuyan levemente, y digo levemente porque el grueso de su negocio aún está en Estados Unidos y Europa. Asimismo, vamos a utilizar un margen neto estimado para los próximos 10 años de 22%. Aquí estoy castigando a la empresa para ser conservador con la valoración futura, ya que, como te comenté, entre el año 2021 y 2023 su margen neto siempre estuvo por arriba del 25%. Por último, vamos a dejar la recompra de las acciones por parte de la empresa igual a como lo ha hecho durante los últimos 10 años. Es decir, vamos a aplicar una tasa anual compuesta de recompra de sus propias acciones de menos 4,93%. Utilizando estos datos estimados que te acabo de comentar, es posible estimar una valorización de capital para las acciones de Apple desde los $166,34 actuales hasta los $476,99 para los próximos 10 años, lo cual supone una rentabilidad por valorización de capital de 11,11% para los próximos 10 años. En ese sentido, si se realiza una inversión en Apple a estos niveles de precio actuales, el margen de seguridad bajo este escenario que te acabo de explicar sería de menos 8,95%. En tal sentido, si deseamos obtener un mejor margen de seguridad, deberíamos esperar que las acciones de este negocio, las acciones de Apple, se encuentren cotizando sobre los $151,45 o a precios inferiores. También es importante comentar que Apple reparte dividendos y actualmente la rentabilidad por dividendo es de 0,58% según la información suministrada por Seeking Alpha. Por tanto, se podría decir que la rentabilidad total estimada para Apple viene dada por la suma de la rentabilidad por dividendo más la rentabilidad por valorización de capital, es decir, de 11,11% de valorización de capital más 0,58% por la rentabilidad de dividendo. Eso nos daría una rentabilidad total estimada anual para Apple para los próximos 10 años de 11,69%. Análisis de los dividendos de las acciones de Apple. Llegados hasta este punto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿valen la pena los dividendos de Apple? O en ese sentido, ¿vale la pena invertir en Apple para obtener un flujo de efectivo en el futuro vía dividendos? Lo primero que debemos comentar es que los dividendos de Apple han tenido un crecimiento desde los 0,46 centavos de dólar en el año 2014 hasta los 0,95 centavos de dólar en el año 2023. En ese sentido, la empresa reparte dividendos de forma constante y creciente desde hace 10 años, a una tasa anual compuesta para los últimos 5 años de 5,63% de acuerdo a la plataforma o la página web de Seeking Alpha. Por otro lado, también nos hacemos la siguiente pregunta: ¿son sostenibles los dividendos de Apple? Y te respondo, sí, son sostenibles y muy sostenibles porque tienen un nivel de payout muy bajo. Yo he calculado un promedio del payout entre el año 2014 y el año 2023 y he obtenido un payout promedio de 22,39%. Y en el caso del año 2023, la empresa tuvo un payout de 15,50%. Es decir, que por cada dólar que Apple gana, reparte en promedio vía dividendos o repartió en estos últimos 10 años 0,22 centavos de dólar. Por otro lado, también se puede decir que desde hace 10 años el payout está por debajo de un 70% y muy lejos de un 70%. Es decir, que es muy probable que Apple pueda seguir repartiendo de forma constante y creciente dividendos.
Ahora bien, vamos a realizar un escenario hipotético donde realicemos una inversión en Apple de $1000 para evaluar si es mejor buscar un flujo de efectivo vía dividendos en esta empresa o centrarnos únicamente en la valorización de capital que pudiese dar esta compañía o la rentabilidad por valorización de capital de sus acciones. En ese sentido, invertimos hoy en acciones de Apple $1000 bajo este escenario hipotético con los siguientes datos estimados. Es decir, la rentabilidad por valorización de capital que se estimó de 11,11%, la rentabilidad por dividendo anual que actualmente, de acuerdo a la plataforma de Seeking Alpha, es de 0,58%. La tasa de crecimiento de esos dividendos, de acuerdo a esta misma página web de Seeking Alpha, de 5,63%, y compramos las acciones al precio actual de $166.34. Ese es el escenario que vamos a tomar. En ese sentido, si invertimos el día de hoy $1000, podríamos estimar que para luego de 20 años podríamos tener un valor de mercado de $9.738. En otras palabras, por cada dólar invertido el día de hoy, luego de 20 años podríamos tener $9.74. Sin embargo, este crecimiento de capital viene dado principalmente por la valorización de las acciones en el tiempo por parte de Apple y no por el flujo de efectivo vía dividendos, ya que si observamos el siguiente cuadro, luego del primer año el flujo de efectivo es casi nulo, 0,60% sobre el valor de nuestra inversión inicial, y luego de 20 años la rentabilidad del dividendo es de 1,82%. Entonces, respondiendo a la pregunta si valen la pena los dividendos de Apple, no valen la pena, más bien deberían aumentar, la compañía debería aumentar esta tasa de crecimiento para poder repartir más dividendo por acción. Para concluir con este video, me gustaría comentar que la ventaja competitiva de Apple es su poder de marca, es decir, la capacidad que tiene la compañía para aumentar el precio de sus productos sin afectar la demanda de los mismos. Llegados hasta este punto, ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que vale la pena invertir en acciones de Apple para obtener una valorización de capital o para obtener un flujo de efectivo vía dividendo? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los éxitos en tus inversiones.